Si estás estudiando matrices y determinantes, necesitas saber calcular la matriz inversa. En este vídeo os traigo 3 formas diferentes de calcular la matriz inversa. Por tanto, si quieres aprender a cómo hallarla, quédate hasta el final. Comenzamos. Vamos a empezar con el primer método para calcular la matriz inversa. Hemos tomado como ejemplo esta matriz de 2 por 2, pero estos 3 métodos que vamos a dar servirían para cualquier matriz de 2 por 2, pero también para cualquier matriz de 3 por 3. Vale, ¿cuál será el primer método para calcular la matriz inversa? A elevado a menos 1. Pues bien, sabemos que si multiplicamos A por su matriz inversa, es decir, A por A menos 1, el resultado que esto nos debería de dar es la matriz identidad. En este caso, como estamos con matrices de 2 por 2, nos dará la identidad de 2 por 2. Vale, entonces de esta ecuación vamos a poder deducir cuál es nuestra matriz inversa. ¿Cómo? Pues vamos a copiar la A. Nuestra A del ejemplo es 1, 0, 2, 1. La vamos a multiplicar por la inversa. La inversa, como no sabemos cuál es, pues vamos a tomar sus elementos como incógnitas. Los vamos a llamar A, B, C y D. Y esta multiplicación nos tiene que dar la identidad de 2 por 2. La identidad de 2 por 2 es poner unos en la diagonal principal y todo lo demás de ceros. Bien, vamos a multiplicar estas dos matrices. ¿Cómo? Pues filas por columnas. Tenemos 1 por A más 0 por C. Esto es igual a A y la vamos a poner aquí. Ahora, 1 por B más 0 por D es B. Vale, 2 por A más 1 por C. 2A más 1 por C, que es C. Y 2 por B más 1 por D, es decir, 2B más D. Este es el resultado de haber multiplicado estas dos matrices. Y esto deberá ser igual a 1, 0, 0, 1. Bien, entonces nos fijamos en que tenemos que el primer elemento deberá coincidir con el primer elemento de la matriz. Es decir, vamos a tener que A es igual a 1. Ahora el segundo con el segundo y vamos a tener que B es igual a 0. Ahora el tercero y el tercero, es decir, 2A más C es igual a 0. Y los otros dos que nos quedará que 2B más D es igual a 1. Bien, ahora tenemos A igual a 1 y B igual a 0. Entonces estas dos ya las tenemos. Ahora 2A más C igual a 0. Como A es igual a 1, nos queda 2 por 1, que es 2, más C igual a 0. Es decir, C igual a menos 2. Y 2B más D igual a 1. Como B es 0, sería 0 más D igual a 1. Es decir, D igual a 1. Vale, como al principio hemos dicho que A menos 1 no la sabíamos y la íbamos a tomar como la matriz A, B, C y D, pues con lo que hemos hallado tenemos que la matriz inversa de A es igual a A, que es 1, B, que es 0, C, que es menos 2 y D, que es 1. Por tanto, la matriz inversa de A ya la habríamos calculado y sería esta matriz que nos ha dado aquí. Y ya habríamos explicado el primer método para hallar la inversa. Vamos ahora con el segundo método. El segundo método que vamos a explicar se llama el método de Gauss y consiste en, vamos a copiar aquí la matriz A, 1, 0, 2, 1. Ahora ponemos aquí líneas discontinuas y en este lado vamos a copiar la matriz identidad, 1, 0, 0, 1. Pues bien, lo que tendremos que hacer en este método es ir haciendo operaciones elementales sobre las filas. Operaciones elementales es o sumar o restar ambas filas o multiplicar alguna de las filas por un escalar, hasta que consigamos tener en el lado izquierdo la matriz identidad. Por tanto, en este ejemplo que tenemos aquí, para poder tener aquí la matriz identidad, tendremos que cambiar este 2 por un 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, esto va a ser igual a la primera fila la dejamos porque está 1, 0, que es lo que queremos tener. Por tanto, la primera fila la dejamos igual. Nos va a quedar de esta forma.
Bien, ahora lo que queremos quitar de aquí es este 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que hacer operaciones elementales hasta conseguir aquí un 0. Lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila, es decir, F1 la vamos a multiplicar por menos 2. Cuando tenemos aquí un menos 2, si sumamos con la segunda fila, vamos a conseguir que aquí haya un 0. Por tanto, menos 2 por F1 más F2. Bien, tenemos F1, que es 1, por menos 2, más F2, que son 2, es un 0. Ya tendríamos el 0 que buscábamos. Ahora, F1, que es 0, por menos 2 es 0, más F2 es 1. F1 por menos 2 es menos 2, más 0, menos 2. Y F1, que es 0 por menos 2, 0, más F2, 1. Bien, con estas operaciones elementales hemos conseguido tener en el lado izquierdo la identidad. Por tanto, lo que nos ha quedado en el lado derecho, esto sería lo que buscábamos. Sería la matriz inversa de la A. Y habríamos explicado otra forma de calcular la matriz inversa. Vamos ahora a explicar el tercer método. El tercer método para hallar la matriz inversa será mediante determinantes. Vale, tenemos una fórmula que nos dice que la matriz inversa de A será igual a la matriz adjunta de A traspuesta partido el determinante de A. Vale, aquí en este método os voy a dejar por aquí arriba y por la descripción un vídeo en el cual explico este método mucho más centrado en explicar paso a paso todo lo que se hace, tanto para hallar el determinante como para hallar la adjunta, como para ver cuándo existe y no existe dicha inversa. Como os he dicho, os dejo el vídeo por aquí y por la descripción para que vayáis a echarle un vistazo. En este caso lo vamos a realizar un poco más rápido. Bien, entonces aplicando esta fórmula, lo primero que vamos a realizar es el determinante de A, donde A es el ejemplo que venimos haciendo hasta ahora. Tenemos el determinante de 1, 0, 2, 1. Esto va a ser igual a 1 por 1 menos 2 por 0, es decir, a 1. Como el determinante es 1, que es distinto de 0, podemos decir que existe la matriz inversa de A. Vale, vamos a apuntarlo por aquí. El determinante nos ha dado 1. Ahora vamos a hacer la adjunta de la matriz A. Vale, como os he dicho, la adjunta la explico mucho mejor en el vídeo que os he dejado. Aquí la vamos a realizar un poco más rápido. En el primer elemento tendríamos que tachar primera fila y primera columna. Y el elemento, en este caso, como es una matriz 2×2, nos va a quedar solo un elemento. Por tanto, aquí vamos a poner ese número. Ahora, para el segundo número, igual, tachamos segunda columna y primera fila. Y nos queda el 2, pero en este caso lleva un menos delante. Todo esto está explicado en el otro vídeo. Aquí, lo mismo, tachamos ahora primera fila, primera columna y segunda fila. Y nos queda un 0. Aquí también llevaría un menos, pero como es el 0, pues da igual ponerle menos o no ponerlo. Y para el último elemento tachamos segunda fila, segunda columna y nos queda un 1. Esta sería la matriz adjunta de A, pero en nuestra fórmula a la adjunta tenemos que transponerla. Entonces la matriz adjunta de A traspuesta sería igual a las filas las vamos a poner como columnas, ya que eso es la matriz traspuesta. Esta primera fila la vamos a poner como una columna y ahora la segunda fila será la segunda columna. Vale, por tanto, ya nos fijamos en que la matriz inversa va a ser igual a el determinante, que es 1, y arriba vamos a poner la matriz adjunta traspuesta. 1, 0, menos 2, 1. Dividir la matriz entre 1 es como no hacer nada. Habría que dividir cada elemento entre 1, pero nos quedaría lo mismo. Por tanto, ya habríamos terminado y ya habríamos visto que la matriz inversa es esta que tenemos aquí, que es la misma que nos ha dado en los otros métodos. Y con esto ya habríamos terminado y habríamos explicado 3 formas distintas
de hallar la matriz inversa. Y ya habríamos terminado con el vídeo de hoy.